Yo diría que hay una enfermedad en los partidos políticos que tal vez sea la más grave, el autoengaño. Todos los discursos que aquí se han dicho se ha aludido a los principios y a la doctrina. Pero los principios y la doctrina fue lo más ausente en la pasada campaña. ¿Recuerdan ustedes alguna cita de Gómez Morín? ¿Recuerdan en el discurso alguna reflexión histórica de Chrysler, por ejemplo? ¿De la lucha de los fundadores? Yo no recuerdo nada que se haya dicho de la doctrina del PAN. Por el contrario, vi discursos apoyados en los PowerPoints, esas cosas, y nada de lo que es la esencia. O sea, tenemos una inmensa capacidad para silenciar la voz de nuestra conciencia. Qué manera de citar los principios y la doctrina. Yo quiero decirles que el 29 de abril se eligió a la Comisión de Doctrina. Se vino a instalar 6 meses después. 6 meses, lo que se debió haber hecho al día siguiente. Ahí nos dijo el presidente del partido: la Comisión de Doctrina siempre ha sido ignorada, pero ahora ustedes sí que van a desempeñar un papel importante. Jamás fuimos requeridos, jamás hubo un solo acto. Yo me siento mal como presidente de la Comisión de Doctrina, porque estaba diciendo ahí que yo tenía que dar un informe, pero ¿de qué voy a informar? Si la doctrina estuvo totalmente ignorada. Lo que era la bandera más importante, la ventaja comparativa del PAN es que es un partido que tiene identidad, que tiene principios, que tiene doctrina, que ha sido congruente. Se nos hizo totalmente a un lado. Créanme que la pregunta que nos debemos hacer es si nuestra organización es capaz de asumir el inmenso desafío que tenemos enfrente. Y es un desafío que el que lo conoce mejor soy yo. Perdón la humildad. Andrés Manuel López Obrador lo conozco hace 40 años. Y les puedo decir una sola palabra: es impredecible. Eso es lo más peligroso en un hombre con poder. Es impredecible. Quiero decirles que no es ningún rencor ni pleito. Haciendo a un lado ya mi tradicional humildad y modestia, me voy a permitir leerles lo que escribe de mí. Un mes después, el PAN eligió a Juan José Rodríguez Prat como su candidato a la gobernatura. En un principio esto me dio muchas sospechas. Juan José acababa de renunciar al PRI y había sido secretario de gobierno de Gurría. Por lo tanto, yo pensaba que podía ser una jugarreta para quitarnos votos y beneficiar al PRI. Él me solicitó que yo declinara y él me iba a postular a la presidencia municipal del Centro, PRD-PAN. Evidentemente yo dije: no le puedo hacer eso al PAN, de que me elijan una convención y ya me voy porque me ofrecen otro cargo. Y después dice: el tiempo fue aclarando las cosas. Juan José fue un candidato verdaderamente independiente, preparado, buen polemista, pero lo principal es que actuó con una integridad que nunca ha mostrado la mayoría de los dirigentes del PAN en Tabasco. Perdón la vanidad, pero créanme que es la misma amenaza del 39. Si ustedes ven el 39 y Castillo Peraza relata todo lo que el PAN se anticipó y a lo que se enfrentaba en el 39, es el mismo Estado, el Estado populista. Son las mismas amenazas, las amenazas de las estructuras corporativas, y el PAN requiere sostener los mismos principios. Es el mismo enemigo. Yo creo que si ustedes analizan al PRI, ¿qué ideología puede tener el PRI? Carece de asideros ideológicos. El nacionalismo revolucionario, la Revolución Mexicana. Morena va a tener una vida efímera. ¿Por qué? Porque depende de un hombre. Depende de que haga buen gobierno. Y tampoco tiene asideros ideológicos internos. Entonces el PAN tiene que llenar el vacío que hay hoy para ser el dique de contención. Eso es fundamental como primer compromiso. ¿Qué falla tiene el PAN? ¿Saben ustedes cuál es la ventaja de los priistas?
son políticos profesionales. ¿Ustedes conocen un priista que se haya retirado voluntariamente de la política? No. En el 2000, Andrés Manuel no hacía más que preguntarme: ¿se va a lanzar Diego? ¿Se va a lanzar Diego? Le tenía pánico a que Diego se postulara a la Ciudad de México en la campaña de Vicente Fox. ¿Y Diego qué hacía? No voy. Ay, no, yo me voy a mi casa. ¿No lo vieron? Ese es no cumplir un deber. Los deberes no se reflexionan, ni se piensan, se asumen. Y ese es un problema en el panismo. Déjenme consultar. Voy a echar una rezadita a ver si veo alguna señal. Por favor, lo que está en juego es muy importante. La política es una profesión de tiempo completo, de pasión, de coraje. No simplemente asomarme y ya me voy. ¿Cuántos panistas están en su casa? Tiene esa cuestión el panista. No vive de la política, es político de temporal. El priista es político de riego. Otra falla que a mí me parece fundamental es ahorita tratar de salir adelante de Andrés Manuel. Andrés Manuel habla de una cuarta transformación. ¿En qué consiste la cuarta transformación? Yo soñé ser diputado, anhelé, ambicioné, hablaba yo solo en las noches, preparé iniciativas para presentarlas en septiembre. Ahora se las comenté al presidente y el presidente tomó nota, pero me parece que no tuve eco, lo cual suele suceder. Y yo sí presentaría 6 iniciativas. Por ejemplo, extinguir el Senado. No hay institución más costosa, más irritante. Imagínense ahorita, si queremos austeridad, extinguir el Senado. El mejor periodo del poder legislativo fueron los 17 años en que nada más hubo una sola cámara. Juárez y Lerdo de Tejada dijeron: esto es muy peligroso. Crearon 2 cámaras para dividir al poder legislativo. Imagínense una sola cámara con 200 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. 300 diputados. Ahí sí hay ahorro y sí sería un poder importante. Revisar el juicio de amparo. El amparo no está defendiendo garantías individuales, está haciendo un escudo que protege a los delincuentes. Degeneró totalmente en su origen. En el 92 yo participé cuando se terminó el reparto de la tierra, pero no se ha caminado para que la propiedad social del ejido pueda convertirse en propiedad particular, porque hay un trámite burocrático. Si ustedes ven, desde que se terminó el reparto de la tierra, y afortunadamente el PAN apoyó, yo estaba en el PRI, yo defendí desde el PRI, es precisamente por haber terminado con esa amenaza que ha habido desarrollo agropecuario desde esos años. Ahí está una tercera iniciativa. El derecho electoral, todo el derecho electoral debe ser abrogado. Esa es una maleza, una serie de instituciones que no sirven. El derecho electoral se ha inspirado en presumir a mala fe. Ahí está otra iniciativa, en septiembre, para que el PAN se vaya a la vanguardia. Y muchas otras iniciativas. La segunda vuelta la debe proponer. Las estructuras corporativas van a subsistir. Desde que se creó el Partido de la Revolución Mexicana, ahí están las estructuras. Y Andrés Manuel no tan solo no quiere desaparecerlas, sino las está fortaleciendo con la coordinadora, con el CENTE. Mientras existan las estructuras, no podemos hablar de una buena democracia. 3 ideas, porque como soy presidente de la Comisión de Doctrina, pues yo digo, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, yo me fui a la cultura griega. Caballos de Troya. Tenemos muchos caballos de Troya dentro del PAN. Ahí está la primera cuestión. La cuestión que habla Platón de las cavernas, que vemos allá ideas desde lejos. Así estamos viendo la doctrina. Allá está lejos. Y el nudo gordiano. Alejandro llegó y el gobernante era Gordian, que había hecho un nudo y decía: lo tienes que desatar sin tocar las puntas. Las puntas estaban amarradas en los extremos. Entonces Alejandro sacó su espada y rompió el nudo gordiano. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? La espada, que es la doctrina, y posicionar al PAN, pero de vanguardia, por delante, para poder ocupar ese liderazgo al que estamos llamados. El PAN tiene un problema también que lo perdió desde el origen: la operación política. ¿Qué es la operación política?
significa trato humano. Su primer requisito es la atención. Quien no atiende, no entiende. Y si no entiende, no sirve para hacer política. Lo he dicho siempre. ¿Intentaron ustedes ver dirigentes, candidatos en la campaña? Imposible. ¿Candidato que no es accesible? ¿Que no es posible tratarle un asunto? ¿Dirigencia en campaña que ni siquiera se reportan? Lo primero del humanismo político, que lo presumimos, es la atención que le das al prójimo, al que tienes cerca. Si a ese no lo tratas bien, y a la militancia del PAN se le trató mal. Se le ha tratado mal desde hace muchos años. Es más, se ha llegado a despreciar al panismo. Manuel Gómez Morín, si ustedes escuchan los que lo convivieron con él, era un ejemplo de amabilidad, de afecto, de sencillez. El PAN se crea por los afectos que don Manuel sembró en todo el país. Si ustedes leen la correspondencia entre González Luna y él, don Efraín, va usted a tal lado, no deje usted de saludar a fulanito, don Manuel Perenganito está enfermo. ¡Caray! Si no nos interesa el militante, ¿de qué salimos a pregonar la generosidad y la fraternidad? Y la falta de atención, la falta de operación política, cuando menos la explicación, oye, no se te va a postular porque acá tengo este compromiso, nada, ahí va el trancazo. Y evidentemente eso desanimó al panismo. Yo creo, y aquí me van a perdonar mi agresividad y me van a perdonar mi grosería, pero yo estoy convencido que aspirar a un cargo exige una reflexión ética. ¿Soy el indicado? ¿Puedo? ¿Debo? ¿Encajo en el perfil? Nosotros debemos partir de un perfil de lo que se requiere al frente del partido. Eso es una gente que se va a enfrentar a un inmenso desafío. Tiene que tener, lo dijo Juan de Dios Castro, autoridad moral, autoridad de convicción panista, autoridad de que nos llame a la unidad, esa unidad de la que habla Kenia. Sí, pero la unidad no es abstracta, es unidad en torno a qué y en torno a quién. Por eso nosotros debemos reflexionar conforme a ese perfil. Don Manuel Gómez Morín dice una frase que es extraordinaria: no ambiciones lo que no mereces. Desgraciadamente en la democracia mucha gente levanta el dedo. Yo quiero. ¿Ya te viste en el espejo? ¿Tú puedes? ¿Tú debes? A Belmonte le gritó una gente: maestro, ¿qué se requiere para ser torero? Se volvió a ver y dijo: parecerlo. Entonces, me atrevo a hacer una petición osada, grosera, atrevida, pero del más alto rango panista. Moreno Valle, Marco Cortés, Jorge Luis Preciado y Roberto Gil, les suplico, les ruego que desistan de sus aspiraciones. Están muy lejos del perfil que el PAN requiere hoy en día. Si ustedes analizan las historias de la crisis del PAN, cuando Cristóbal salva al PAN, tiene confrontaciones fuertes con González Torres, porque Cristóbal es más político. González Torres era un hombre totalmente creyente y no quería mezclarse en la política. Es más, él decía que el PAN no se había creado para arribar al poder, que el PAN tenía que ser conciencia crítica. Y ahí surgió Cristóbal, con Chello, Abel Vicencio Tobar, don Luis Castillo Peraza. Todos ellos tenían amor por el PAN. Ser institucional es oponerse a la agandalle. El agandalle es lo contrario de la institucionalidad. La institucionalidad consiste en darle fuerza a la institución y el agandalle es darle fuerza a un grupo. La onda grupera, como decía don Luis Mejía, que lo saludo con mucho aprecio y mucho respeto y mucha admiración, la onda grupera, ese es el riesgo que traemos. Si prevalece la onda grupera,
el PAN sí puede entrar en una grave crisis. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustó esa expresión, esa petición, pero yo sí creo que tenemos que atinar en elegir al presidente indicado y a la dirigencia que ojalá y cumplan con ser imparciales y conducir el proceso a que el panismo se manifieste. Yo creo que fue, y se lo he dicho a él personalmente, Javier Corral, fue un error haber despojado al Consejo de su facultad de designar dirigente. Y creo que fue un error porque ahorita se va a fijar una campaña, un costo de campaña, un tope de 20 millones, de 30 millones. O sea, una reforma aparentemente democrática para darle participación a todo el panismo nos despojó al 99% de panistas de nuestro derecho a aspirar a la presidencia del PAN. ¿Quién tiene esa cantidad? Yo, si llegara yo a tenerla, yo soy mandilón. Mi mujer me cuerea si le meto una cantidad vendiendo todos mis bienes para meterse en una aventura. Entonces, señores, las ideas sirven, la doctrina es útil. Dejemos a un lado la politiquería, dejemos a un lado la antipolítica. Vamos a ir a manejar ideas. A mí me encantan unos versos de León Felipe que dice que cuando alguien critica a un poeta y dice tú eres idealista y estás en las nubes, es porque ese crítico está hablando desde el fondo de un pozo, porque él sí no tiene principios y se ríe. Yo no soy un visionario idealista, yo soy un idealista pragmático, pero sí se tiene que amarrar esa ética y política. Por eso también me encanta el pensamiento de Carlos Castillo Peraza cuando dice: volverás porque no te has ido. Si ustedes elevan un papalote, si le sueltan el hilo, el papalote se cae. No es que se vaya a levantar. O sea, se requiere esa vinculación para que el papalote pueda volar. Entonces, por bien del PAN, por la conciencia, tomemos la mejor decisión en uno de los trances más difíciles que está atravesando el pueblo de México. Muchas gracias.